En esta presentación nos vamos a dedicar a profundizar en la cuestión de la libertad y la relación de la libertad con los límites, que es uno de los temas que está en el aire dentro del espíritu de la época contemporánea. Se suele pensar a la libertad como ausencia de límites. Nuestro interés es profundizar en esa idea y ver a dónde nos conduce tanto la idea de libertad entendida como algo que se ejerce dentro de determinados límites, como la libertad como ausencia de límites. Entonces vamos a abordar esta cuestión desde una perspectiva antropológica y luego vamos a, en otra presentación, a darle un marco desde una perspectiva metafísica. Para entender qué es la libertad o para ponernos a pensar en qué significa ser libre, vamos a empezar por aclarar la noción de libre albedrío, ¿no? La libertad de libre albedrío, que sería la libertad interior que tiene el sujeto, de la que somos conscientes, de la que tenemos experiencia, y esa libertad interior es la que justifica o le da sentido a las luchas por las libertades externas, ¿no? Por las libertades civiles, como la libertad de expresión, de pensamiento, de circulación o la libertad religiosa. O sea, todas las conquistas sociales en la búsqueda de libertad externa se justifican si existe una libertad interior. Esa libertad interior se la denomina libertad de libre albedrío. Este texto de Jules Lequier que les comparto se refiere a la experiencia que tiene este filósofo francés de fines del siglo XIX que acerca de su libertad, la conciencia de la libertad. Es una experiencia que él tuvo de niño. Ben dice, un día en el jardín de mis padres, en el momento de encender una hoja de arbusto, me maravilló de pronto sentirme el amo absoluto de esa acción, aunque fuera algo insignificante. Hacer o no hacer, las dos en mi poder del mismo modo. Una misma causa, yo en el mismo instante capaz, como si fuera un ser doble, de dos efectos totalmente opuestos, y de una u otra manera autor de algo eterno, pues cualquiera que fuera mi elección, en lo sucesivo, será eternamente cierto que en determinado punto de la duración ha tenido lugar lo que yo haya preferido decidir. No soportaba mi asombro, iba, venía, mi corazón se batía precipitadamente. Bueno, Jules Lequien nos cuenta esta experiencia y esta experiencia fue algo de lo que él fue, o sea, fue la fuente de todo su pensamiento, porque un tema central del pensamiento de Jules Lequien es la cuestión de la libertad. Y fíjense en esto que él dice, será eternamente cierto que en un determinado punto de la duración ha tenido lugar lo que yo haya preferido decidir, ¿no? Es algo, va a ser una decisión que va a tener visos de eternidad, porque es una acción que se realiza y esa acción es imborrable o ineludible. Es un hecho, algo que ha quedado fijado en el pasado. Pero a mí me interesa el verbo decidir, porque a eso apunta la cuestión del libre albedrío. El libre albedrío quiere decir la capacidad de tener un juicio propio, de visualizar alternativas, de sopesar alternativas, de deliberar y elegir. ¿Sí? Entonces, esa sería lo esencial de esa capacidad que tiene el sujeto en su libertad interior. Y si ustedes se fijan, esa capacidad de elección depende de una condición previa, que es que el hombre sea capaz de hacer de algún modo como un intervalo. Vieron en las obras de teatro que hay intervalos donde la acción se detiene y en este caso esa detención de la acción, ese espacio de detención se llena con la capacidad que tiene el hombre de pensar, de sopesar, para poder definir qué alternativa seguir.
Vamos a pensar ahora entonces cuál es el contexto en que el hombre ejerce la libertad de libre albedrío, o sea, esa capacidad que tiene el ser humano de ser de algún modo el centro de iniciativa de su conducta, gracias a la posibilidad de parar, hacer un intervalo en su acción, pensar, deliberar y decidirse. ¿En qué contexto ejerce eso? ¿En función de qué se decide? ¿Es una iniciativa absoluta o está como encarnada en determinada situación antropológica? En la historia de la filosofía podemos encontrar dos perspectivas con respecto a la relación entre la libertad y los límites. Las dos perspectivas están presentes a lo largo de toda la historia de la filosofía. Quizás tiene mayor vigencia en un momento una que la otra. Por ejemplo, hoy en la época contemporánea, en nuestros días, está más presente la concepción de la libertad como ausencia total de límites. Aún se niegan el límite de las identidades como algo que vendría a degradar la libertad, o sea, la idea es que para ser absolutamente libre el hombre tiene que estar carente de cualquier tipo de límites. Esa perspectiva quizás empieza a tener mayor vigencia a fines de la Edad Media con el nominalismo y en el iluminismo en la época moderna y también en nuestros días, como decíamos recién. Y la otra perspectiva es la que considera que la libertad tiene límites positivos que le dan un marco a la libertad, le dan un sentido, una finalidad, y tiene también, puede tener límites negativos que son los que obstaculizan la posibilidad de dar cumplimiento al sentido de la libertad. Ese concepto de libertad está muy presente en la época antigua, Aristóteles, en Platón, también en la Edad Media, tanto en la patrística como en la Alta Edad Media o el apogeo de la época medieval, y también llega hasta nuestros días, también es influyente en nuestros días. En la perspectiva de la libertad, que considera que existen límites positivos y límites negativos de la libertad, consideramos tres aspectos. El primero es la libertad de, o sea, el hombre está indeterminado y tiene que superar esa indeterminación con una iniciativa propia, o sea, es libre de, tanto interna como externamente, o sea, en su experiencia interna de que hay una indeterminación que tiene que superar, como las libertades civiles externas que le permiten al hombre eh, ser un centro de iniciativa y obrar sin una coacción que se lo impida, ¿no? Entonces el hombre es libre de, tanto externa como internamente. Esa libertad de entonces apunta principalmente a la conciencia de que hay una indeterminación que hay que superar. La otra es la perspectiva del libre albedrío, o sea, la necesidad de parar, reflexionar, deliberar, que sería esa libertad interior de la que hablábamos al principio, que es la fuente, es la raíz de todo. Y la tercera es la consideración de la libertad para, o sea, esa indeterminación tiene que ser superada a través de la capacidad de libre albedrío del sujeto, pero en función de algo. Hay un para qué de la libertad, que le da sentido al ejercicio de la libertad. Somos libres entonces de algo y para algo. El de algo y para algo estarían dando un marco al ejercicio del libre albedrío. Cuando hablamos de libertad de, apuntamos a dos territorios. Una cosa es la libertad de especificación, o sea, determinarnos en una dirección, o sea, elegir esto o aquello. En ese caso estamos haciendo uso de nuestra inteligencia que discierne y opta por una cosa o por la otra. Y la otra es la libertad de ejercicio, que ahí entraría a jugar principalmente la voluntad. O sea, yo puedo decidirme en función de una cosa o la otra, pero otra cosa es decidirme en función de realizar o no realizar la acción. O sea, la libertad de especificación es elegir entre una cosa o la otra, y la libertad de ejercicio
tiene que ver con el poner en obra la voluntad, como dice el texto de Santo Tomás que tienen en esta filmina. La libertad entonces es de algo y para algo. O sea, hay un objetivo, algo que persigue el hombre a través del ejercicio de su libertad. Desde esta perspectiva, entonces, la libertad no es un fin en sí mismo, un punto de llegada, sino que es un instrumento al servicio de otra cosa. Ejercemos la libertad para transformar en realidad algo que solamente es en este momento una posibilidad. Por eso se dice que la libertad se ejerce sobre el ámbito de lo posible. El objetivo ideal de la libertad, dice Jaime Bofill y Bofill, es sacar del ser su superior dinamismo, dar a luz las posibilidades contenidas de manera latente en la realidad que nos circunda, en la propia y en el mundo circundante. Entonces hay un para qué de la libertad, un sentido, un objetivo que está más allá de sí misma. Ustedes acá tienen 3 ítems en los que les circunscribo ese para qué de la libertad. El primero dice, dar cumplimiento al objeto del amor natural. Y entre paréntesis, deseo de felicidad. Es como que si todos nosotros somos movidos por un impulso que nos empuja a tratar de conquistar la eudaimonía, diría Aristóteles, o sea, la felicidad, la realización de la propia existencia, la expansión del propio ser, la realización de sí mismo, o sea, dar a luz las posibilidades contenidas en la propia esencia, en la propia naturaleza. Pero esto no hay que pensarlo en términos individualistas, porque cada uno de nosotros, dentro de esta perspectiva de la libertad, tiene un rol protagónico dentro de un orden que nos trasciende a cada uno de nosotros. O sea, nosotros somos lo que somos gracias a lo que hemos recibido de ese orden, de los vínculos, de los lazos con que nos conectamos con otros seres dentro de ese orden. Y también tenemos un rol protagónico en ese orden, y entonces la realización de uno mismo, la conquista de la riqueza en el propio ser, redunda en la riqueza del todo, se difunde hacia afuera. Entonces uno, por ejemplo, crece en su propia vocación, puede ser la vocación de docente, de médico, de artista, y esa vocación desarrollada no solamente implica la riqueza de lo propio, sino que se difunde hacia afuera. El buen profesor, el buen médico, el buen artista enriquece la vida de los demás. Se puede pensar entonces todo el orden del ser como un intercambio de bienes entre los seres. Así como el agua de la lluvia enriquece la vida de las plantas y de los árboles, a su vez los árboles dan frutos y el hombre se alimenta de esos frutos, lo mismo ocurre a escala humana. Es un intercambio de necesidades, por un lado, y de riquezas. La riqueza de la propia vida contribuye a la riqueza del todo. Por eso tienen en el apunte, o en la filmina, en el texto que les presento en el PowerPoint, la palabra identidad y pertenencia. Entonces el desarrollo de la propia identidad, del propio ser, de las propias posibilidades, tiene sentido en función de esta realidad de pertenencia a un orden que nos atraviesa, nos trasciende y hace posible la vida de cada uno de los individuos que lo conforman. Los 2 grandes límites positivos de la libertad, entonces, que le dan un sentido, que le dan un marco de acción a la libertad de libre albedrío, son el impulso a la realización, ¿sí?, que nos mueve necesariamente, es el mismo impulso que mueve a todo ser vivo a la realización de su ser, a la semilla a germinar, al animal a conservar la vida, a reproducirse, etc. Este impulso de realización de la propia naturaleza, que en el caso del ser humano se realiza de acuerdo
al modo de ser humano, sería en esta búsqueda de la eudaimonía, de la realización de sí mismo, de la felicidad. Y por el otro lado son las posibilidades contenidas en la propia naturaleza. Todo eso le dan un para qué, un sentido a la libertad. Entonces la libertad es un instrumento al servicio de la realización de lo posible en función de la conquista de la eudaimonía. Pero por el otro lado tenemos también límites negativos de la libertad. ¿En función de qué definimos a un límite como algo negativo? De acuerdo a lo que estuvimos viendo, entonces, un límite será negativo para la libertad en cuanto le quite eficiencia en el ámbito de la especificación o del ejercicio en función del para qué de la libertad. O sea, todo lo que disminuya la eficiencia de este instrumento que es la libertad en función de su para qué es un límite negativo. Podemos encontrar tres grandes límites negativos de la libertad. Uno es la coacción, otras son las malas disposiciones del sujeto, o sea, los malos hábitos, los vicios, y la tercera es lo que se llama el límite de la miseria, que apunta más bien a todas esas carencias que padece el individuo, pero que provienen de una fuente externa. O sea, el hombre para vivir según su naturaleza necesita recibir de la sociedad determinados bienes que al carecer de ello, de esos bienes, entonces esto limita su posibilidad de realización y de ejercicio de la libertad. Empecemos por la coacción. Cuando obramos de manera coaccionada, quiere decir que nuestra obra no tiene como principal centro de iniciativa a nuestra propia interioridad, sino que hay una fuerza externa que nos coacciona a obrar en una determinada dirección. Puede ser que suframos una coacción física o una coacción moral o una coacción de la ley, ¿sí? Hay una fuerza que nos está coaccionando y nos impulsa más bien a obrar por miedo o por no transgredir determinadas normas, y que también eso implica un miedo al castigo o a lo que pueda surgir de ellas, y no una obra por amor, porque el modo de ejercicio natural de la libertad es por la atracción que ejerce sobre nosotros el bien. Hay algo que nos atrae, que nos seduce, que de algún modo nos estimula, y entonces nosotros obramos en función de ese objeto del amor, que sería lo que estamos privilegiando con nuestras elecciones. En cambio, cuando uno obra coaccionado, obra respondiendo a esta fuerza externa. Por ejemplo, si alguien viene con un arma y me apunta y me dice dame la cartera, yo se la doy, pero ese darle la cartera al otro es fruto más bien del miedo de ser lastimado o de la muerte o de padecer la muerte porque me pegue un tiro la persona que me está pidiendo la cartera, que por amor a la entrega de la cartera, o sea, porque me parezca algo bueno entregarle la cartera. Entonces, cuando uno obra coaccionado, obra más bien, como dice acá el texto de Santo Tomás, respondiendo a una determinada violencia que se ejerce sobre la propia persona, una fuerza externa que nos violenta, entonces obramos de manera coaccionada. Pero eso no implica que desaparezca nuestra libertad, porque hay algo que nosotros decidimos proteger. Por ejemplo, en el ejemplo que di recién, yo protejo mi vida o defiendo mi vida, que es el bien que me atrae, y doy la cartera. Entonces hay violencia con mezcla de voluntariedad, dice Santo Tomás, porque yo he decidido proteger determinado bien y entonces obro en determinada dirección protegiendo ese bien, aunque en mi obra no sea fruto de una decisión espontánea, sino de una decisión coaccionada. Otro límite negativo de la libertad son las malas disposiciones, o sea, todos los vicios o malos hábitos que me inclinan a realizar una mala elección. Por ejemplo, una persona egoísta
o una persona que no presta atención a la realidad, que no se toma su tiempo en el intervalo para poder deliberar y elegir la mejor opción. Entonces, todas esas malas inclinaciones le quitan eficiencia a la libertad y por eso son un límite negativo. O sea, por eso es importante el conocimiento de uno mismo, el tomarse ese tiempo para ver si nuestros primeros impulsos nos mueven hacia una elección acertada o desacertada, ¿sí? ¿Por qué se aclara este tema de las malas disposiciones? Porque a veces se dice que el hombre es libre porque puede elegir entre el bien y el mal. Pero si el hombre fuera libre solamente porque puede elegir el mal o el bien, entre esa alternativa entre el bien y el mal, entonces cuando una persona que ha crecido moralmente y siempre elige la opción correcta, o sea, está más inclinada a elegir el bien que a elegir el mal, parecería que ya no es libre. Y eso es justamente lo opuesto. Cuando una persona elige el bien, está dando cumplimiento al sentido de la libertad y entonces es más plenamente libre, porque su ejercicio de la libertad hace que este instrumento, que es la libertad, logre su objetivo. Entonces hay una mayor libertad cuando el hombre siempre elige la opción correcta o la opción que lo ayuda a la realización de sí mismo, a sacar del ser su superior dinamismo. Entonces ahí la libertad es más plena. El último límite negativo que presentamos ahora en esta exposición, que no quiere decir que sea el último, que no se puedan encontrar otros, pero bueno, es el último que presentamos en esta exposición, es lo que se llama el límite de la miseria social. O sea, todas aquellas carencias que sufre la persona que necesitaría para desarrollarse plenamente como ser humano, para desarrollar su esencia, sus posibilidades, pero de las cuales carece porque la sociedad no se las da. O sea, es algo que nos falta y que deberíamos recibir desde afuera. Por ejemplo, la peor de esas miserias, dice en el texto, dicen Arregui y Choza en el texto, es la miseria afectiva. Y también Piper señala como la peor de las miserias la miseria afectiva. O sea, el hecho de que la persona no haya sido amada en su infancia, en su niñez, en su desarrollo, porque la experiencia del amor de los demás le revela o nos revela a cada uno de nosotros el valor de la propia vida. O sea, cuando alguien nos ama, es como que nos está confirmando el valor de nuestra existencia. Y como la libertad se mueve por atracción de los valores, por atracción del bien, la persona que no experimenta el bien en su propia vida, es muy fácil que tienda a abandonarse, o sea, a no tomar las riendas de su existencia. O como dice Piper, deje de ser centro y eje de su vida, porque no experimenta su vida como algo valioso. Entonces se puede caer en la desidia, en el abandono de sí. La miseria afectiva es la más grave porque es difícil de revertir. O sea, es algo que como que forma parte de la estructura de la persona en su desarrollo desde la más temprana edad. Pero hay otros tipos de miserias sociales, como por ejemplo la miseria económica, y que la miseria económica por ahí a veces lleva a problemas físicos como la malnutrición y entonces no hay un buen desarrollo del cerebro y entonces se da como una parálisis en el crecimiento, en la maduración de la persona. O la miseria cultural, la imposibilidad de acceso a los bienes de la cultura, la educación, o la miseria moral, cuando en una sociedad reina una degradación moral generalizada que hace muy difícil la realización del bien. O sea, la persona que quiere obrar bien en un ambiente de degradación moral es marginada, es cancelada por sus pares. Entonces el límite de la miseria social, o sea, serían todo aquello de lo que carecemos y que hubiéramos necesitado para poder desarrollarnos plenamente, de desarrollar las potencialidades contenidas en nuestra naturaleza de manera plena.
Entonces, la primera perspectiva, que es la libertad considerada, o el ejercicio de la libertad considerado dentro de un marco que la limita, se entiende que hay límites negativos de la libertad que le quitan eficiencia, límites positivos que le dan un sentido, un para qué, y todo eso se entiende dentro de una concepción de la realidad constituida por seres que tienen una naturaleza determinada y que entonces ejercen la libertad dentro de los límites de su naturaleza y dentro de los límites del sentido del dinamismo de su naturaleza. Analicemos ahora el contenido y las consecuencias de entender a la libertad como ausencia total de límites, que fundamentalmente aquí se rompe con los límites de que existiera una naturaleza previa a la cual uno debiera adecuarse o realizar, que enmarcarían el ejercicio de la libertad. Esta idea está muy vinculada a la negación del carácter creatural de lo real. Es como que la perspectiva metafísica que supone como que no hay una realidad que posee un orden propio al cual el ser humano debiera adaptarse. Como dijimos al principio, el origen de esta concepción de la libertad puede rastrearse en su forma teórica más acabada en el nominalismo medieval. Pero, por ejemplo, un autor que estaría dentro de esta idea de la libertad más contemporáneo, por ahí más conocido, es Jean-Paul Sartre. Sartre sostiene que como no hay una naturaleza, no existe un Dios que haya creado el mundo, entonces no hay una naturaleza humana a la cual cada uno de nosotros debiera adaptarse, sino que cada uno se construye a sí mismo con sus elecciones. Las elecciones no suponen una realidad previa, sino que cada uno va conformando su identidad a medida que va tomando diferentes elecciones. Entonces es un concepto de libertad como de 360 grados. Aquí en la imagen lo tienen a Spinoza. Me parecía un ejemplo de esta concepción del límite como algo negativo. Es una concepción metafísica que ve en los límites, en la finitud, algo negativo, siempre negativo. Por eso la distinción entre límites positivos y negativos de la presentación de la primera idea de la libertad. Acá, en esta idea, en esta concepción, el límite en sí mismo es algo negativo. Mismo hoy, cuando uno habla de límites, siempre se entiende o tendemos a entenderlo como algo negativo, cuando a veces los límites son algo muy positivo. Por ejemplo, el límite de la propia identidad me hace ser lo que yo soy y no otra cosa. O sea, el límite de la esencia es algo positivo porque define la realidad de un ser. Pero bueno, esta es otra perspectiva donde la limitación o la finitud es de por sí vista como algo malo. Un autor contemporáneo que diagnostica la presencia de esta idea de la libertad dentro de la cultura es Jean Baudrillard. Baudrillard sostiene que la historia en los últimos siglos se estableció como una lucha del hombre en función de romper con todas aquellas limitaciones. Dice, si fuera preciso caracterizar el estado actual de cosas, diría que se trata del posterior a la orgía. La orgía es todo el momento explosivo de la modernidad, el de la liberación en todos los campos. Y luego enumera esos campos: liberación política, sexual, de las fuerzas productivas, de la mujer, del niño, liberación del arte, o sea, una cantidad de campos definidos donde esa liberación se va haciendo cada vez más efectiva, esa ruptura con los límites. Esta es la introducción al libro. Después él en cada uno de los capítulos del libro analiza ese proceso disolvente de los límites en diferentes áreas de la cultura: la política, la economía, la sexualidad, etc. Y uno de los elementos que se disuelve, según él, y lo plantea claramente en esta introducción, él simplemente hace un diagnóstico, no es una mirada crítica, él presenta el estado de las cosas.
es la liberación de las identidades, o sea, de la propia naturaleza, de los límites de la propia naturaleza, como si fueran dados. Entonces ya no hay identidades fijas, estables, sino que todos cargamos con identidades móviles que vamos de manera plástica transformando a lo largo de nuestra existencia. Pero es interesante porque en el primer párrafo de la introducción del libro, él hace esta pregunta con mayúscula. ¿Qué hacer después de la orgía? Como diciendo, bueno, si el movimiento de la modernidad, por decir así, o de los últimos siglos fue ir rompiendo con los límites, en un ámbito de la cultura, no en toda la cultura, y ahora logramos liberarnos de todo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Es interesante porque si esa liberación es concebida como una utopía y si esa utopía se cumple, entonces si esa utopía se hubiera cumplido efectivamente, no habría lugar para la pregunta ¿qué hacer después de la orgía? Sería bueno, ahora si nuestro problema eran los límites y superamos todos los límites, bueno, disfrutemos de esta situación. No habría un qué hacer después de la orgía como si el hombre se mirara frente al espejo y diría, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Ahora que rompí con todos los límites. Entonces, de alguna manera, ya Baudrillard, por más que él haga simplemente una descripción del estado de la cultura contemporánea, a la vez también allí hay como un decir, bueno, entonces no era una utopía que se había cumplido, no era el sentido de la historia de la liberación del hombre, sino que esto nos llevó a un lugar en el cual ahora no sabemos qué hacer con nuestra vida. En este texto de Gianni Vattimo, otro autor contemporáneo, que también sostiene la negación de los límites y de las identidades subjetivas, la idea de libertad aparece como nuestra capacidad de oscilar, es la palabra que él usa. Dice, vivir en este mundo múltiple significa experimentar la libertad como oscilación. Podemos oscilar, él dice, habla de la pertenencia y entre la pertenencia y el extrañamiento, dice Vattimo. Sería como decir, bueno, hoy pertenecemos a esta idea, en el sentido hoy nos comprometemos con esto, o hoy estamos relacionados con esto, mañana con otra cosa. ¿Sí? O sea, no hay estabilidad en nuestras decisiones. Pasamos de una cosa a otra, ¿sí? No hay compromisos estables. Porque no hay un sentido del ser estable. Por eso dice que el ser es puro cambio, dinamismo, ¿sí? Ben dice más adelante, el ser no coincide con lo que es estable, fijo y permanente, sino que tiene que ver más bien con el evento, el consenso, el diálogo, la interpretación, ¿sí? Dice, no hay horizontes cerrados que nos den, de algún modo nos den una orientación de cómo comportarnos en la vida. No hay una estructura de lo real. Entonces ser libre es oscilar. Hoy estar con una cosa, mañana con la otra. O sea, no hay un para qué de la libertad en última instancia, porque no hay una identidad subjetiva ni mía personal, ni en los otros seres. No hay un posible estable desde el cual sacar del ser su superior dinamismo. Entonces ser libre es esa plasticidad de hoy estar con una cosa y mañana con la otra. Habíamos dicho que en la perspectiva de la libertad, que considera que existen límites negativos y positivos, dentro de esos límites positivos estaba, por un lado, el impulso del hombre o el deseo del hombre por la conquista de la eudaimonía, o sea, la realización de sí mismo, y por el otro lado, la potencialidad contenida en la propia naturaleza, con cuya realización se identificaba la eudaimonía, la posibilidad de la eudaimonía o de la felicidad. La palabra eudaimonía está compuesta por el prefijo eu, que significa bien o buen, y daimon, espíritu, buen espíritu, la conquista del buen espíritu, de la plenitud de la vida, podríamos decir. En esta perspectiva no hay un objeto del deseo,
que coincida con la realización de lo propio. Entonces la vida es como un gran teatro, una gran apariencia, una gran representación, como un juego de roles. Y no hay que buscar nada más allá de ese juego de roles. La vida consiste en el dominio de esas apariencias, de esas performances. Y no tendremos que intentar desenmascarar esa situación y mostrar que en el fondo todo lo que hacemos no nos lleva a ningún lado, porque es lo único que tenemos. Entonces, para Baudrillard, vivir significa dominar el propio rol, este juego de apariencias, y seguir inmersos en esta especie de mascarada en la cual todos estamos inmersos. Igual en un momento también habla de que la vida significa representar un guión forzado a veces, porque esas representaciones que nosotros llevamos a cabo a veces están sujetas a leyes de juego muy determinadas, que son las leyes de juego de la supervivencia de la sociedad en la que estamos inmersos. Entonces por eso dice, vivir significa representar un guión forzado, o sea, aprendernos el guión que tenemos que representar para poder sobrevivir dentro de las reglas de juego de la sociedad en la que habitamos. También Baudrillard hace una referencia explícita a que esta situación está muy vinculada, está íntimamente vinculada a la negación del carácter creatural de lo real. Ven, dice, no hay Dios tras las imágenes, e incluso la nada que encubren debe quedar en secreto. O sea, no hay nada detrás de estas imágenes de lo real, de estos juegos de imágenes en que estamos, en que nos proyectamos de lo real. No hay creación y por eso no hay identidades a las cuales debamos aferrarnos, realizar, expandir, etc. ¿Sí? Entonces, dice, no hay Dios tras las imágenes e incluso la nada que encubren debe quedar en secreto. La seducción, la fascinación, el resplandor estético de todos los grandes dispositivos imaginarios reside en eso, en la desaparición de toda instancia, ya sea la de la cara, o sea, no hay un rostro personal, y la desaparición de toda sustancia, ya sea la del deseo. El deseo humano no tiene un objeto, en la perfección del signo artificial. Esta imagen de Roger Bacon pertenece a una serie de pinturas, de obras de él que llaman Retratos y Autorretratos, y en el prólogo, porque esa serie de pinturas fue editada en un libro, en el prólogo que escribió Melan Kundera, se presenta esta idea de la eliminación del objeto del deseo y hasta qué punto un yo sigue siendo un yo con esa ausencia, dentro de esa ausencia de sentido, del para qué, que significa la perspectiva, no lo dice así Kundera, de una libertad sin límites. O sea, yo tomo la imagen de Bacon con la pregunta que Bacon se hace en esa muestra, es decir, ¿hasta qué punto un yo sigue siendo un yo dentro de esta concepción de la identidad personal? Finalmente les dejo esta reflexión de Yuval Harari, el historiador contemporáneo, donde aquí él sostiene que en realidad la libertad es como una especie de espejismo, porque dice que la gente no se maneja tanto, como decíamos recién al principio de esta presentación, dentro de las coordenadas del libre albedrío, de ese intervalo de parar, pensar, deliberar, sopesar y decidirse, sino que él sostiene que en realidad la gente se mueve, o las personas se mueven por impulsos afectivos, que ese momento de deliberación no existe. Y que entonces las personas se tornan muy manipulables
Porque si yo puedo manipular la afectividad de la gente, que es algo que está sucediendo a partir de todo ese sistema de algoritmos y el estado de dispersión en que se encuentra el sujeto, porque constantemente es objeto de estímulos, de notificaciones, mails, WhatsApp, todo lo que significa estar inmerso en las redes. Entonces la gente no se toma ese momento de intervalo, de parar, pensar, y se mueve como por impulsos afectivos que son muy manipulables. Entonces Harari está poniendo en duda la supervivencia de la libertad en el estilo de vida del mundo contemporáneo, en estos textos que yo les comparto acá en el PowerPoint. Y el estado de dispersión en que nos hallamos, que nos impide parar, deliberar y pensar. Entonces, la concepción de la libertad como ausencia total de límites que atenta en contra de las identidades subjetivas, de la estabilidad de un sujeto fuerte, o sea, atenta contra la imagen de un sujeto fuerte que sea centro de iniciativa con un para qué determinado, es muy funcional a nuestro modo actual de vida. Entonces, quizás en su momento, por ejemplo, si ustedes leen a Bátimo, él tiene como una mirada muy positiva de esta idea de libertad, como muy liberadora, ¿no? Como que le quita al hombre el pesado, la mochila pesada de una idea, de una libertad que debe adecuarse a un orden de la vida, ¿no? Se la quita porque no existe tal orden de la vida. Pero por el otro lado debilita el protagonismo del sujeto y lo vuelve muy manipulable a las fuerzas que controlan nuestra vida cotidiana.